O rejilla sabia, cuadrícula discreta, donde el número danza y la mente despierta. Madre mía, qué arranque más poético. Hay que admitir que comenzar una exploración con poesía siempre tiene su encanto. Sí, desde luego. Pero a ver, si lo analizamos en frío resulta profundamente irónico. Ya, claro, porque normalmente, cuando se piensa en las matemáticas, la imagen que viene a la cabeza de cualquiera no es precisamente lírica. Exacto. Es más bien la de algo rígido, frío y, o sea, para gran parte de la población, es una fuente inagotable de ansiedad. Totalmente. Es como enfrentarse a un muro de hormigón armado. Sin embargo, aquí tenemos unos versos apasionados, casi románticos, dedicados a, bueno, a una cuadrícula matemática. A una simple tabla trazada en un papel. Es un contraste que llama muchísimo la atención. Sí, sí, sí. Y es que el lenguaje que la sociedad suele asociar al cálculo numérico carece por completo de esa calidez. Las matemáticas tradicionales se suelen enseñar desde la imposición y la regla estricta. De carrerilla y sin rechistar. Eso es. Pero los documentos que componen nuestra inmersión de hoy cambian por completo ese paradigma. Totalmente. Estamos analizando unos textos, diagramas e imágenes que son fascinantes, extraídos de un blog educativo de Sandra Moreno Checa, con una dedicatoria muy especial a Jaime Martínez Montero. Ajá. Y todo este material nos introduce de lleno en el método ABN, que son las siglas de método abierto basado en números. Vale, pues la misión de este análisis a fondo es precisamente descubrir cómo este método logra algo que, sobre el papel, parece magia. Magia pura, ¿sí? O sea, transformar el cálculo mental en una verdadera narración. Convierte los números en personajes de una historia. Fíjate qué concepto más potente. Y el objetivo es eliminar de raíz ese miedo paralizante a equivocarse. Es literalmente darle la vuelta a la tortilla de la enseñanza tradicional, donde el error se castiga con el bolígrafo rojo. Claro, es que para entender la magnitud de esta propuesta pedagógica, primero debemos detenernos en la herramienta central de la que habla ese poema inicial. La famosa rejilla. Exacto. Tenemos que diseccionar qué es exactamente esta rejilla y, sobre todo, explorar qué ocurre a nivel cognitivo para que despierte tanta pasión entre quienes la utilizan. Porque no es un simple formato de página. ¿Qué va, qué va? No es hacer rayas y ya está. Vale, vamos a desglosar esto, porque en las fuentes que estamos analizando se presenta una fórmula, casi matemática, para definir lo que es esta rejilla. Y tiene muchísimas capas. Sí, la leo textualmente de los documentos. A ver, rejilla es igual a la narración del relato, más las preguntas intermedias, más la categoría semántica. ¿Qué vendría a ser el tipo de problema al que nos enfrentamos? Claro, el tipo de problema. Y sigue. Más la estrategia de cálculo mental pensado, más la verbalización, más el razonamiento evitando la dependencia al lápiz y al papel en las estimaciones. Madre mía. Es una ecuación de pedagogía pura. Insisto, esto no es solo hacer rayas horizontales y verticales en un cuaderno. No, o sea, lo que esa fórmula describe es, en el fondo, una declaración de libertad cognitiva. Una declaración de libertad. Me gusta eso. Si volvemos a los versos del poema, hay una frase que encierra toda la filosofía. Dice que esta rejilla no impone caminos, los abre sin ruido. ¡Wow! Los abre sin ruido. Y aquí está la diferencia fundamental. En el sistema tradicional, la enseñanza obliga a memorizar algoritmos. Te dan la receta y punto. Exacto. Se le dice a la mente infantil, a ver, coloca este número aquí, suma esta columna. Si pasa de 10, te llevas una al otro lado. Las famosas llevadas. Eso es. Se repiten los pasos a ciegas sin que haya una comprensión real de lo que ocurre con la cantidad. El método ABN, en cambio, permite comprender, y cito, lo que antes tocan y ven. Obliga a dotar de significado a cada paso. Totalmente. Bueno, basándonos en esta información, surge una analogía muy visual. Se podría comparar el método tradicional con ir en un tren sobre unos raíles completamente fijos. Ajá. ¿Un tren de pasajeros normal y corriente? Eso es, todo está predeterminado desde que arranca la locomotora. Hay un único camino válido para resolver la operación. ¿Y si te sales? Y si hay una mínima salida de la vía en el paso 3, ocurre un descarrilamiento total. Significa que el resultado está mal y llega el temido suspenso. El castigo del que hablábamos. Claro. Pero el método ABN parece funcionar como, no sé, como un videojuego de mundo abierto. Ah, qué buena comparación. Hay un objetivo claro, que es llegar a un destino o resolver el problema, pero el mapa está abierto para que cada mente elija su propia ruta. O sea, se pueden descomponer los números al ritmo que cada persona necesite. Exacto. Explorando el terreno sin penalizaciones por tomar un atajo o por dar un rodeo inmenso si te hace falta.
Y esa metáfora del mundo abierto toca precisamente el núcleo neurológico de este método. ¿Ah, sí? Sí. Cuando a un jugador en un videojuego o a un estudiante frente a un problema se le otorga capacidad de decisión, su cerebro retiene el proceso muchísimo mejor. Claro, hay una implicación. El aprendizaje activo genera conexiones neuronales más fuertes que la simple obediencia mecánica. Tiene todo el sentido. Y la mejor manera de ver este mundo abierto en acción es observar cómo el método exige que, antes de tocar un solo número, haya una historia. Una narración, como decía. Eso es. Se abandona la abstracción pura y fría para anclar el problema a la realidad tangible. Vale. Y las fuentes nos dan ejemplos concretos que vamos a desgranar despacio. Porque, sinceramente, la mecánica lo merece. Es fascinante, sí. Vamos a fijarnos primero en la suma. En la enseñanza clásica, veríamos en la pizarra un 65 más 26, colocado uno encima del otro. La típica columna. Exacto. Pero aquí, el punto de partida es un caso específico con canicas. La narrativa es esta. A ver, tengo 65 canicas y mi padre me regala 26. ¿Cuántas canicas tengo ahora? Fíjate cómo cambia. Automáticamente, esos números dejan de ser tinta en un papel. Adquieren peso, adquieren volumen y sobre todo contexto. Ya no son entes abstractos. Claro. Al tener un contexto, la mente deja de procesar símbolos aislados y empieza a visualizar cantidades. Y aquí es donde entra en juego la famosa rejilla. Vale. ¿Cómo funciona en la práctica? Pues imaginemos una tabla sencilla de 3 columnas. En la primera se anota lo que el padre va entregando. Ajá. En la segunda, las canicas que se van acumulando en el bolsillo, por así decirlo. Y en la tercera, las que al padre todavía le faltan por dar. O sea, un control total de la situación. Exacto. El estudiante no suma de derecha a izquierda mecánicamente. Suma al ritmo de su propio pensamiento lógico. A su bola, digamos. Eso es. Por ejemplo, viendo que tiene 65 canicas, el estudiante podría decidir que el padre le entregue primero 5 canicas. Claro. Y la pregunta que surge para la audiencia es, ¿por qué exactamente 5 y no otra cantidad? Muy buena pregunta. Y la respuesta es que el cerebro busca instintivamente la comodidad. Redondear. Exacto. Redondear 65 a 70 mentalmente es un alivio cognitivo inmenso. Así que en la rejilla se anota, el padre da 5. Ajá. Ahora hay 70 canicas acumuladas en el bolsillo. Y como el padre tenía 26 y ha dado 5, en la tercera columna se anota que le quedan 21 por dar. Es un control de inventario en tiempo real. Literal. Y fíjate en la carga de memoria de trabajo, que es fundamental en psicología cognitiva. A ver, explícame eso. En el método tradicional, al sumar 5 más 6 da 11. Se anota un 1 y se lleva otro 1, ¿verdad? Sí, la clásica llevada. Pero a la mente infantil se le oculta que ese 1 que se lleva es en realidad una decena. Es un 10. Ostras, es verdad. Se pervierte el sentido numérico por completo. En el ABN, al tener 70 acumuladas, el estudiante ve los números completos. El siguiente paso fluye solo. Ya lo creo. El padre puede entregar ahora 20 canicas de golpe. Lógico. Es que sumar 70 más 20 es facilísimo. Son decenas completas. Un juego de niños, nunca mejor dicho. Se anota en la rejilla, ahora hay 90 canicas. Y al padre de esas 21 que le quedaban, tras dar 20, ya solo le queda una mísera canica por entregar. Una sola. El paso final cae por su propio peso. Se añade esa última canica, llegando al resultado final de 91. Y quedan 0 por añadir. Misión cumplida. Y todo se ha resuelto sin tener que memorizar ninguna regla de llevadas. Se ha resuelto porque la historia exigía que se resolvieran los trasvases de canicas. Es que se basa en el concepto de sentido numérico. El cerebro humano procesa narrativas y cantidades tangibles de forma innata. Claro, venimos programados para eso. Ahora, si esto construye confianza con la suma, la verdadera prueba de fuego psicológica en la educación primaria suele ser la resta. Sin duda. La resta con llevadas. Tela marinera. Es el primer gran muro contra el que se estrella el entusiasmo por las matemáticas. La idea de quitar a un número más pequeño y tener que pedir prestado a la columna de al lado es profundamente antinatural. Es que no tiene sentido físico para un cerebro joven. Pero el análisis de los documentos revela una técnica llamada resta en escalera ascendente. Y esto le da la vuelta a todo. Por completo, se propone la operación de 112 menos 18. Vale. En lugar de plantearlo como una pérdida, se plantea como una historia de ahorro muy cotidiana. A ver, tengo 18 euros en mi hucha y estoy ahorrando para comprarme un móvil que cuesta 112 euros. Un clásico. La pregunta es, ¿cuánto dinero me falta? Es que el cambio de enfoque es drástico. Ya te digo. Matemáticamente es una sustracción, vale,
Pero cognitivamente, el estudiante no siente que esté restando o perdiendo nada. Siente que está ganando. Siente que está escalando hacia una meta. Está en el escalón 18 y tiene que llegar al escalón 112, y la rejilla vuelve a estructurar la subida. A ver cómo sería. Imaginemos que es el cumpleaños de la persona que está ahorrando. La hucha tiene 18 euros. Lo primero que hace falta es llegar a una cifra redonda que dé tranquilidad mental. Otra vez buscando el confort del cerebro. Exacto. Así que, digamos que el padre le da 2 euros. ¿Vale? Ya hay 20 euros en la hucha. Es como ir poniendo puntos de control en el videojuego del que hablábamos, guardando partida. Exactamente eso. Una vez en los 20 euros, el salto es mucho más evidente. Llega la madre y aporta un billete grande. Un billete de 80 euros. Claro, sumar 80 a esos 20 iniciales es automático si alcanzan los 100 euros de golpe. ¡Plim! Nivel superado. Ya casi se puede tocar el móvil nuevo. Solo faltan 12 euros para llegar al precio de 112. Y ahí es cuando llega a la madrina y aporta los 12 euros exactos. Y se ha llegado a la meta. El estudiante ha resuelto el problema sin hacer una sola resta tradicional. 0. Ahora solo tiene que mirar la columna de lo que le han ido regalando para saber cuánto le faltaba al principio. Exacto. Se suma el esfuerzo conjunto. A ver, los 2 euros del padre, más los 80 de la madre, más los 12 de la madrina. El total es 94 euros. 94 euros. ¡Boom! 112 menos 18 son 94. Y en ningún momento ha habido que decir eso de 8 a 12 van 4 y me llevo una. ¡Qué liberación, de verdad! Se ha construido un puente hacia el número mayor, utilizando bloques manejables. Y lo que ocurre a nivel neurológico es que se reduce drásticamente la ansiedad matemática. Claro, no hay tensión. Al eliminar la regla incomprensible de las llevadas y sustituirla por el sentido común de completar decenas y centenas, el cerebro se relaja, se siente en control del proceso. Ahora bien, hasta aquí el terreno es muy amable. Sumas y restas con canicas y huchas familiares son conceptos palpables. Sí, muy de andar por casa. Pero la gran pregunta que surge al revisar el material es, ¿qué ocurre cuando la dificultad escala geométricamente? Ah, amigo. Porque el mundo real no se queda en sumas de 2 cifras. Aquí es donde se pone realmente interesante nuestra exploración de hoy. Sin duda. Porque las fuentes también detallan la multiplicación y la división. Y confieso que al principio cuesta imaginar cómo se aplica una narrativa a operaciones que tradicionalmente exigen tanta automatización. Es un escepticismo muy válido, de verdad. Pero el método mantiene intacta la filosofía visual y narrativa. A ver. Tomemos la multiplicación que proponen los textos de Sandra Moreno Checa. 51 por 32. En la pizarra clásica, esto es un curso de números espantoso, con el huequito abajo y todo eso. Horrible. Pero en ABN se acompaña de nuevo con una historia. La historia nos sitúa en un entorno escolar. Hay 32 alumnos y alumnas que van a ir a una excursión a Sierra Nevada. ¡Qué envidia! Y el precio por persona es de 51 euros. El objetivo es saber cuánto dinero en total tiene que recaudar el centro. ¿Vale? Si se intenta visualizar esto en la cabeza, con el método de toda la vida, la memoria de trabajo colapsa al instante. Completamente. 51 por 32 en el aire es imposible para un niño. Sin embargo, en la rejilla ABN, la estrategia consiste en desglosar ese precio tan incómodo de 51 euros. Se divide en 50 y en 1. Y esto aprovecha la facilidad innata que tiene el cerebro para manejar múltiplos de 10. Otra vez, la comodidad. Primero, el centro recauda 50 euros de cada uno de los 32 alumnos. ¿Vale? Multiplicar 32 por 50 puede sonarme difícil, pero en realidad es multiplicar por 100, que serían 3.200, y calcular la mitad. ¡Ostras! ¡Qué truco más bueno! La mitad de 3.200 son 1.600 euros. Esa es la primera gran entrada de dinero en la rejilla, una cantidad fuerte y redonda. Y el paso final es casi un trámite. Totalmente. Solo falta recaudar ese euro suelto que debe cada persona. 1 euro por 32 alumnos son 32 euros. Se suman a los 1.600 anteriores y el resultado salta a la vista. 1.632 euros en total. Sin columnas torcidas, sin multiplicar por unidades y luego por decenas, dejando un hueco que siempre se olvida. Limpio y lógico. Pero, a ver, a pesar de lo elegante que resulta, aquí tengo que plantear una objeción seria basándome en los diagramas aportados en las fuentes, específicamente cuando llegamos a la división. ¡Uy! Escucho la objeción. Adelante. Fíjate en la cantidad de pasos que requiere el diagrama de la división.
A simple vista, tener que trazar esta cuadrícula, pensar previamente en una escala de valores, ir restando poco a poco los montantes, Sí, parece largo. resulta imposible no preguntarse, o sea, ¿no es todo esto muchísimo más lento? Ya. El método tradicional de hacer la división de carrerilla, eso de coger las primeras cifras en la caja, buscar qué número multiplicado se acerca, bajar la cifra siguiente. El famoso bajo el 2. Exacto. Parece infinitamente más rápido y eficiente, especialmente si pensamos en un examen donde el tiempo vuela. No estamos complicando un algoritmo que ya funciona por pura rapidez. Esa es la gran crítica que siempre enfrenta cualquier innovación pedagógica, ¿eh? La tiranía de la velocidad. Claro, es que hay que acabar el examen. Pero esto plantea una pregunta importante sobre qué consideramos eficiencia en educación. A ver, Si la meta es producir calculadoras humanas que operen mecánicamente en el menor tiempo posible, el algoritmo tradicional gana. Te lo compro. vale. Pero las fuentes de Jaime Martínez Montero insisten en que ese no es el objetivo. El objetivo, y cito textualmente, es el cálculo mental pensado evitando dependencia al lápiz y papel. Pensado. Ahí está la clave. Se sacrifica una falsa velocidad mecánica a corto plazo para ganar una comprensión estructural a largo plazo. Vale, entiendo el enfoque filosófico, pero sigo viendo un proceso muy largo en el papel. Vamos a ponerlo a prueba. Vengo. Ayúdame a desglosar el ejemplo de la división para ver si realmente compensa esa lentitud inicial. Perfecto. El problema toma el resultado anterior, esos 1.632 euros, y los convierte en un fantástico premio de literatura infantil de una localidad. Y debe repartirse a partes iguales entre 32 ganadores. Me parece un contexto precioso. Dividir 1.632 entre 32. Vale. Y aquí es donde la rejilla introduce una herramienta fundamental, antes de empezar a operar, la escala. La escala. En lugar de empezar a dividir a ciegas, adivinando cifras, se hace un tanteo lógico, un anclaje en la realidad. Ajá. Se le plantea a quien resuelve el problema, a ver, si a cada ganador le diéramos 10 euros, ¿cuánto dinero necesitaríamos en total? Pues 10 por 32 son 320 euros. Bien. Y como el premio total es de 1.632 euros, vemos que 320 euros es muy poco. Hay margen para darles mucho más a los premiados. Claro, sobra muchísimo dinero. Así que el estudiante puede probar con un salto grande. ¿Y si les damos 100 euros a cada uno? 100 por 32 ganadores serían 3.200 euros. Y ahí la propia narrativa hace de muro de contención. Un momento, no tenemos tanto dinero. Claro, el premio es de solo 1.632. Te has pasado. Así que la cantidad a repartir por persona tiene que estar por fuerza entre 10 y 100 euros. Esa acotación es brillante, ¿eh? Porque impide resultados absurdos. Exactamente. En el método tradicional, un error al colocar un cero puede dar como resultado que tocan a 500 euros. Y quien opera ni se da cuenta de la imposibilidad lógica. Lo da por bueno. Con la escala ABN se prueba un punto intermedio. Si 100 euros era el doble de lo que teníamos, probemos con la mitad, con 50 euros. Vale. 50 euros por 32 ganadores resultan ser exactamente 1.600 euros. Y esa cantidad sí la tenemos disponible. Ah, claro, claro. Visto así, el proceso mental cambia por completo. ¿Ah, que sí? En la primera fila de la rejilla, de la caja fuerte virtual donde están los 1.632 euros del premio, se sacan 1.600, Se reparten de golpe. tocando a 50 euros por ganador. ¿Y qué queda en la caja fuerte? Queda un resto ínfimo de 32 euros por repartir. Y a estas alturas, el cálculo final es una obviedad. 32 euros entre 32 ganadores tocan exactamente a 1 euro más por cabeza. Esa es la secuencia. Cada ganador recibe primero un billete de 50 euros y en la siguiente ronda 1 euro más. Total, 51 euros por persona. Y en la caja fuerte quedan 0 euros. Pues, ¿qué quieres que te diga? Tengo que admitir que, tras desglosarlo paso a paso, mi crítica sobre la lentitud pierde muchísima fuerza. Me alegro de oír eso. Porque la claridad absoluta que aporta a la mente es innegable. La división deja de ser un misterioso bajo el 2, me llevo una, busco en la tabla. Un rezo incomprensible. Exacto. Para convertirse en lo que realmente es. Tengo este montón de dinero. Reparto este bloque grande primero y a ver cuánto me sobra para seguir repartiendo. Lógica pura. Además, hay un detalle en las imágenes de la fuente original que refuerza todo esto de manera espectacular. Lo de los billetes, ¿verdad? Sí. Junto a los números de las rejillas aparecen impresas representaciones visuales de billetes reales, billetes de 500, de 100, de 10 euros y monedas. Es fantástico. E incluso se menciona el uso de pictogramas,
Concretamente, símbolos de apoyo ARASAC para la comunicación aumentativa. Y ese no es un detalle menor para decorar el blog, ¿eh? Cuidado. No, no lo es. La inclusión de billetes reales y símbolos ARASAC es la demostración definitiva de que este método busca la accesibilidad universal. Afianza el concepto de manera visual. Garantiza que cualquier perfil cognitivo pueda aferrarse al significado de la operación. Las matemáticas dejan de ser un código criptográfico elitista diseñado para que solo unas pocas mentes sobrevivan al sistema. Es que es eso, se convierten en un lenguaje inclusivo y cotidiano. Totalmente. Entonces, bueno, ¿qué significa todo esto en conjunto? Si recapitulamos todo lo que hemos extraído de estos documentos. A ver, Desde esa primera suma con canicas que evitaba las llevadas, pasando por la hucha que transformaba la resta en una suma alebre, hasta llegar a esta división de premios literarios mediante escalas lógicas. un viaje completo. Vemos cómo el método ABN y su famosa rejilla cumplen punto por punto la promesa de aquella oda poética de Sandra Moreno Checa del principio. Logran convertir el miedo cerval al error, esa parálisis letal ante el papel en blanco, en intentos valientes que construyen valor. Empoderan a quienes aprenden para que no se limiten a ser ejecutores de reglas ciegas, sino que realmente comprendan la estructura del mundo a través de la matemática. Y, ¿sabes? Si conectamos todo este aprendizaje con el panorama general de la educación y de la vida, la reflexión que surge tiene un calado inmenso. Dinos. Hemos comprobado a lo largo de este análisis a fondo que al sustituir el lenguaje abstracto, frío e intimidante de las matemáticas por una narrativa tangible, manejable y llena de opciones, la ansiedad simplemente se evapora. Desaparece. En su lugar florece la lógica natural del ser humano. Y ante una evidencia tan abrumadora de cómo un simple cambio de enfoque pedagógico puede transformar el terror en dominio absoluto, Ajá, pues resulta inevitable hacerse una pregunta muchísimo más amplia. te escucho. ¿Cuántas otras disciplinas académicas, cuántos desafíos profesionales complejos o barreras sistémicas que encontramos en nuestro día a día nos resultan imposibles, áridas o excesivamente rígidas? Muchísimas. Simplemente porque todavía no hemos encontrado la rejilla adecuada. Wow. ¿Cuántos muros de hormigón son, en realidad, simples problemas mal planteados que solo necesitan la historia correcta para poder ser desglosados y superados? Es una idea profundamente empoderadora, la verdad. Lo es. El mundo, con toda su complejidad, al igual que los números, quizás solo necesita ser contado de otra manera para poder ser comprendido por cualquiera. ¡Qué gran cierre! Definitivamente, es algo para meditar con calma, mucho después de terminar esta inmersión.